En la clase pasada quedamos por la última advertencia, por la advertencia número 3, que habla del peligro de la inmadurez, el peligro de no crecer, de quedarnos estancados, de no seguir avanzando en el conocimiento del Señor Jesucristo, de simplemente repasar las doctrinas básicas, de estar como en un círculo vicioso de arrepentirnos y de prácticamente repasar las mismas cosas, las mismas enseñanzas, eh, las mismas doctrinas básicas y no salir adelante y no crecer. Y hablaban de la madurez, ¿cierto? El peligro de la inmadurez, que después de tantos años en los caminos del Señor, como se suele decir, después de tantos años de haber conocido la palabra de Dios, después de tantos años de haber escuchado el Evangelio, debiendo ser ya maestros, resulta que les toca aprender las cosas más elementales de la fe. Este es el peligro de la inmadurez, de quedarnos estancados, de no crecer, de no tener discernimiento espiritual, de no tener la capacidad de aplicar las verdades bíblicas a nuestra vida cotidiana, a las decisiones que tenemos que tomar a diario, de no vivir conforme a la palabra de Dios. Ese es el peligro de la inmadurez. Allí nos quedamos, ¿cierto?, en el capítulo 6 y terminamos hasta el versículo 3. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Hebreos capítulo 6. Les pido por favor, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 6. Y vamos a retomar el último punto en el que quedamos. Dice, para finalizar, la advertencia acerca de la inmadurez, dice 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es decir, que es tiempo de crecer en el conocimiento de Dios. Todas estas doctrinas que fueron enumeradas son doctrinas básicas y elementales que todo creyente debe conocer en los primeros meses o en los primeros días después de su conversión, en los primeros pasos de su caminar. Él debe aprender estas cosas, pero después de cierto tiempo ya debemos ser maestros, es decir, ya debemos estar enseñándole a otros cómo se vive la vida cristiana, es decir, debemos tener ya una vida que sea un modelo para las demás personas que nos ven, una vida que glorifique al Señor y que haga que las demás personas quieran ser como nosotros, que las demás personas puedan identificar que somos diferentes, que no somos de aquí, que hay una integridad, que hay un amor, que hay una humildad, que hay una mansedumbre, que hay una cantidad de virtudes y cualidades que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo en nuestro caminar con Dios, en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, esto haremos, caminaremos hacia la perfección. Es una exhortación a avanzar en el conocimiento, a avanzar en el crecimiento espiritual, a dejar atrás el pecado, a dejar atrás una vida mediocre y avanzar en una vida de discernimiento espiritual. Recuerden, maduros son aquellas personas que por el uso de sus sentidos tienen estos sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal. O sea, son personas que tienen discernimiento, que no son fácilmente engañadas ni confundidas. Bueno, después de la advertencia número 3, finalmente llegamos a la advertencia número 4, que es la advertencia que sigue ahí mismo en el capítulo 6. A partir del versículo 4 viene la cuarta advertencia, cuarta y última advertencia, la más fuerte de todas, la más compleja. Vamos a entrar en un pasaje que es el dolor de cabeza de todos los teólogos, un pasaje que han intentado interpretar, que han intentado acomodar
a ciertas posiciones teológicas, porque de verdad que representa un dolor de cabeza, sobre todo que representa un gran dolor de cabeza para los calvinistas, para las personas que creen que la salvación no se puede perder. Es una posición teológica bíblica, supremamente bíblica, es decir, con unos fundamentos bíblicos. La Biblia ofrece unos fundamentos sólidos para estar completamente seguros de nuestra salvación y poder descansar en que somos salvos por una obra perfecta y completa que ha hecho el Señor Jesucristo. Son innumerables los versículos y a lo largo de toda la escritura se mantiene la doctrina de la seguridad de nuestra salvación. O sea que nuestra salvación es perfecta y que nuestra salvación es segura en Cristo Jesús. No obstante, aquí hay una advertencia, ¿cierto?, que tiene que ser tomada con mucha seriedad, que tiene que ser tomada con mucha profundidad, porque es una advertencia bastante grave y bastante delicada. Vamos a leer la advertencia en la versión Reina Valera 1960, que es la versión más clásica de las escrituras, y luego de pronto la leemos en otra versión que tengo por aquí en mis manos, que resulta muy buena esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, una versión relativamente nueva, pero muy clara y que nos ayuda a entender mejor algunos textos bíblicos que por la manera como están redactados resultan un poco difíciles de comprender. Pero les aseguro que este texto no es difícil de comprender. Es simplemente difícil de conciliar con todo lo que hemos visto acerca de la seguridad de la salvación. Ahí es donde el texto presenta un reto para los teólogos, cómo reconciliar este texto con el asunto de que es imposible que una persona que se convierta genuinamente a Cristo sea parte del camino. ¿Cómo es eso? Entonces vamos a leer lo que dice la Escritura y vamos a dejar simplemente que la Escritura hable y vamos a dejar simplemente que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones y que la podamos entender simplemente como está escrita ahí, sin querer que encaje de pronto en un sistema de creencias, sin querer de pronto decir que estas cosas pueden ser imposibles. Vamos a leer simplemente, los invito a leer Hebreos capítulo 6 y vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ok, esta es una de las es la advertencia más grave que hay en toda la escritura en lo que concierne a nuestra salvación. Vamos a estudiarla con calma, tal cual como está escrita aquí. Y esta advertencia se llama el peligro de la caída, el peligro de la caída. Vamos a mirar cuáles son las características de las personas de las cuales se está hablando. Se está hablando de un grupo de personas que tienen unas características fundamentales, que han vivido una experiencia. Y miren cómo el autor de Hebreos describe la experiencia que tuvieron estas personas. Número uno, dice, porque es imposible que los que, número uno, una vez fueron iluminados. Una vez fueron iluminados. Esta es una frase que está diciendo que estas personas fueron iluminadas. Iluminación es la obra que hace el Espíritu Santo
en la mente de los creyentes para que puedan conocer y entender el evangelio, para que puedan recibir el evangelio. Las mentes de los seres humanos son mentes que están entenebrecidas. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Aquí está hablando de los judíos que creen en Moisés, pero no creen en el Señor Jesucristo. A esas personas se está refiriendo Pablo en el texto que vamos a leer. O sea, son judíos completamente ortodoxos que abrazaron toda la ley de Moisés, abrazaron todas las enseñanzas de Moisés y de los profetas, específicamente el Pentateuco. Sabemos que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia llamados el Pentateuco, y eso se llama, es una de las partes fundamentales de la Torá o de la Biblia de los judíos, por así decirlo. Y aquí Pablo está escribiendo acerca de los judíos, acerca de la mentalidad de los judíos que abrazaron todos los escritos de Moisés, pero que cuando llegó Cristo rechazaron a Cristo. O sea, creyeron en Moisés, pero no creyeron en Cristo, aunque Moisés hablaba y anunciaba del Señor Jesucristo, no creyeron en el Señor Jesucristo, solamente abrazan los escritos de Moisés. ¿Qué sucede con estos judíos en términos de su mente, de su entendimiento? Dice el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bueno, también en el... Bueno, encontramos aquí algo que el autor está diciendo, que ellos tienen un velo, que ellos tienen algo así como un entendimiento embotado. En otras palabras, entenebrecido. Una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo es una persona que no puede conocer la verdad, es una persona que no puede ver la luz. Recuerden que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, pero los judíos le dieron la espalda a Jesús, le dieron la espalda a la luz y su entendimiento se entenebreció. Y eso es lo que sucede con las mentes de todas las personas que no aceptan a Cristo como el Señor de sus vidas, como el Rey de su vida, que no se someten al señorío de Cristo. Pero para nosotros poder entender quién es Cristo Jesús, para nosotros poder escuchar el evangelio, para nosotros poder volvernos a Dios, necesitamos ser iluminados. Iluminación es la obra del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro entendimiento para comprender la palabra de Dios, para comprender la verdad y para creer en el Señor Jesucristo. Iluminación es lo primero que recibe un creyente cuando es salvado por Dios, por su gracia, por su evangelio. De tal manera que esto proviene solamente de Dios y solamente le sucede a los que han creído, a los verdaderos creyentes. La segunda característica de estas personas es que además de que fueron iluminados, gustaron el don celestial. El don celestial es el regalo de la salvación, o sea que gustaron de la salvación, fueron llamados por Dios, fueron perdonados por Dios. El don celestial, como la palabra lo dice, un don es un regalo que proviene del cielo. Pero aún es más claro el autor de Hebreos cuando dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y eso implica ya una experiencia del nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, cuando podemos participar del Espíritu Santo de Dios, entonces somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo, y eso sucede única y exclusivamente en las personas que se convierten, en las personas que de verdad han tenido una experiencia genuina y verdadera con el Señor Jesucristo. No sucede con los creyentes nominales, no sucede con los creyentes que simplemente van a la iglesia de boca y que son nominales en cuanto a que ellos figuran como un número más, pero realmente no han conocido a Dios, no han tenido esta experiencia, no han sido iluminados, no han probado el regalo celestial, no han participado del Espíritu Santo. Ahora continúa diciendo
que también en el versículo 5, que también han gustado de la buena palabra de Dios. Gustar la palabra de Dios es probarla, no es simplemente oírla, como de pronto muchas personas pueden que lo hagan un domingo en sus iglesias o en cualquier reunión. Una persona puede simplemente escuchar la predicación y no gustar. Gustar implica probar. El término que utilizan para gustar es un término que implica comerse la palabra de Dios. En uno de sus discursos, en Juan capítulo 6, el Señor Jesús hablaba de comer su carne, de comer su sangre, y luego hablaba de que esto era posible cuando las palabras de él hallaban cabida en nuestro corazón. Entonces, el gustar la palabra de Dios implica el hecho de que la palabra de Dios no se queda en nuestros oídos solamente, sino que traspasa nuestros corazones y llegamos a tener una experiencia con esa palabra de Dios que produce en nosotros una transformación. Además de que gustaron la palabra de Dios, también dice que gustaron los poderes del siglo venidero, o sea que participaron de las señales, de los prodigios, de los milagros, del poder que le confiere a un creyente, el poder y la autoridad que le confiere a un creyente el Espíritu Santo, la autoridad de un creyente cuando se convierte en hijo de Dios, cuando pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Si nosotros revisamos todas estas características, ser iluminado por el Espíritu Santo, gustar del don celestial, que es el regalo de Dios de su gracia, participar del Espíritu Santo, ser templo del Espíritu Santo, participar del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo viene a morar en mí, gustar la palabra de Dios, o sea que la palabra de Dios no chocó en mis oídos, sino que entró en lo profundo de mi ser, gustaron los poderes del siglo venidero, pero ¿qué sucede con estas personas que tienen estas 5 características? ¿Qué sucede? Dice, y recayeron, y recayeron. Y la palabra recayeron allí significa caer a un lado del camino, o sea, quedarse en el camino. Da la idea de una procesión de personas que van marchando, van caminando hacia un rumbo y podemos decir que esa procesión de personas es la iglesia del Señor Jesucristo que va avanzando por un camino, pero de repente alguno tropieza y cae a un lado, los demás siguen a su rumbo, pero esta persona queda a un lado, es decir, se cae en medio del camino. Es una caída. Sabemos perfectamente que los creyentes pueden experimentar caídas, caídas de tipo moral, caídas de tipo espiritual, es decir, una persona puede caer en un pecado moral, puede caer en un pecado de cualquier tipo de inmoralidad, puede caer en un pecado espiritual de negligencia, de descuido, de deterioro, de pereza, de dureza de corazón. Es decir, hay 1000 maneras de caer a la vera del camino o a un lado del camino en nuestro caminar con Dios. Sin embargo, la advertencia que tenemos aquí es tan grave porque nos está diciendo que es imposible que esas personas se vuelvan a arrepentir. Y quiero que leamos de nuevo el texto de una manera lenta, detenida, pausada y sobre todo concentrándonos con claridad, sin ningún prejuicio, solamente yendo a las escrituras. Y vamos nuevamente a leer del versículo 4 a el versículo 6. Vamos a leer solamente estos 3 versículos, el 4, 5 y 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Está diciendo que no es posible que estas personas que han participado, ¿cierto?, de una vida espiritual, de una transformación espiritual, de los poderes del Señor Jesucristo, de su palabra, de su espíritu, de su luz, de su verdad, es imposible que estas personas vuelvan a tener una experiencia de arrepentimiento
¿Por qué? Porque eso sería como crucificar de nuevo al Señor Jesucristo y exponerlo a la burla, Estoy repitiendo o estoy haciendo una paráfrasis de lo que cada uno de ustedes puede leer en sus Biblias con total claridad. Quiero leer para ustedes la Nueva Traducción Viviente, lo que dice de esos pasajes. Vamos a la Nueva Traducción Viviente, capítulo 6, y leemos del versículo 4 al 6. Miren cómo dice, si no la tienen, solamente escuchen. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron participantes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Bueno, ¿qué sucede con este pasaje? Ustedes saben que la iglesia cristiana está dividida en dos grandes bandos, el más fuerte de ellos, el más bíblico y el más ortodoxo, aboga porque la salvación no se pierde. Cuando una persona realmente ha conocido a Dios, de verdad, no puede perder su salvación. Eso es lo que aboga eh, eh, un segmento de la iglesia cristiana con fuertes y sólidas bases bíblicas. ¿Qué quiero decir yo? Que es una doctrina que está 100% asentada en las escrituras, que tiene bases sólidas, que no es ninguna locura. Calvino la expuso, o sea, el mejor exponente de del hecho de que la salvación no se pierde, porque quiero hablar de el hecho de que la salvación no se pierde, es decir, que una persona que de verdad se ha convertido a Cristo no se puede apartar. Y como, como lo esbozara Calvino en otras palabras, y como lo cree el segmento calvinista del cristianismo, dice, si una persona se aparta de Dios es porque realmente nunca ha conocido a Dios. Y por eso es que hay un segmento de eh, teólogos cristianos de corte calvinista que aseguran que el autor de Hebreos no está hablando de verdaderos creyentes, sino de creyentes nominales. Un creyente nominal, para que lo podamos entender, quizás algunos de ustedes que están conectados o conocen a un creyente nominal o Dios no lo quiera, son creyentes nominales, o sea, son personas que van a una iglesia cristiana por diferentes motivos, porque sus padres son cristianos, porque les gustan las alabanzas, porque no tienen ninguna inclinación hacia ninguna religión, sino que les gusta el cristianismo, están intelectualmente de acuerdo con todos los principios del cristianismo, pero no han nacido de nuevo, no tienen una experiencia con el Señor Jesucristo, no tienen una vida de oración, no tienen el Espíritu Santo, están igual de muertos en sus delitos y pecados que cualquiera otro. Esos son creyentes nominales, esos son creyentes que no han sido iluminados, no han gustado del don celestial, no han participado del Espíritu Santo, no ha entrado la palabra de Dios en sus vidas, simplemente la oyen, pero no penetran lo más profundo de su corazón y tampoco han participado de los poderes del siglo venidero. El texto no habla de creyentes nominales. Y lo digo porque hay muchísimos exégetas que, haciendo una exégesis, cuando hablamos de exégesis estamos hablando de examinar minuciosamente el texto griego, o sea, la gramática griega, la etimología griega de cada palabra y el significado teológico que todo eso contiene. Y los exégetas más serios no pueden negar que cuando las personas han experimentado todas estas cosas, iluminación, don celestial, participación del Espíritu Santo, gustar la palabra de Dios, gustar los poderes del siglo venidero, son personas que son creyentes verdaderos. Ahora, ¿qué sucede
con lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos, que está diciendo que si personas así llegan a caer, es imposible que se vuelvan a arrepentir. Entonces, repito, el corte calvinista que aboga o defiende el hecho de que la salvación no se puede perder, que una persona que se convierte a Cristo genuinamente perseverará siempre en la fe, avanzará siempre por el camino de la salvación y no se apartará nunca jamás de Dios. Los que creen los que han adoptado esta posición, tienen que buscar la manera de que este texto no contradiga esa doctrina. Repito, que es una doctrina muy seria, muy bíblica y que el segmento más serio, más estudioso, más ortodoxo de la iglesia cristiana cree y tiene esta posición. La salvación no se puede perder. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque aquí el autor de Hebreos está diciendo algo que pareciera poner esta doctrina en tela de juicio. Entonces, hay varias posiciones. No voy a examinar todas esas posiciones porque nos volveríamos locos, pero entonces hay algunos teólogos que han dicho que es que estos no conocieron a Dios. Otros más honestos y más bíblicos y más apegados al texto griego como tal, eh, reconocen que sí, que se trata de verdaderos cristianos, que si experimentaron todo esto, de verdad creyeron y de verdad son salvos. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen entonces? Que la palabra que dice que es imposible que vuelvan a arrepentirse, se refiere al hecho de que aunque ellos caigan, escuchen bien, aunque ellos caigan, siguen siendo hijos de Dios, siguen siendo salvos, siguen siendo llamados, siguen siendo escogidos y para ellos no va a haber una renovación de arrepentimiento, entendiendo por la renovación de arrepentimiento un volver a nacer como un nuevo nacimiento. Entonces, todo depende de cómo sea tomada la idea de estos versículos. El, el comentarista más honesto que conozco puede reconocer que estos que están aquí son verdaderos cristianos. Puede reconocer que existe la posibilidad de una caída. Puede reconocer que muchos cristianos caen, pero que cuando el autor de Hebreos dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento, se refiere a que ellos no pueden nacer de nuevo porque ya nacieron de nuevo, que ellos no pueden tener una renovación espiritual porque ya la tuvieron, que ellos simplemente continúan aprendiendo, se arrepienten, pero no en el sentido que está diciendo acá un arrepentimiento como una nueva conversión. O sea, los comentaristas dicen que no hay un volver a empezar, que es imposible, que un verdadero creyente cuando cae simplemente se levanta y sigue de nuevo, pero que no experimenta una renovación como tal. Entonces, les dejo eso ahí. Eh, ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi posición? Bueno, no comparto las posiciones porque son posiciones que han dividido la iglesia. Es decir, calvinismo y arminianismo. El calvinista dice que cuando una persona es salva, nunca, nunca se va a perder y nunca va a dejar a Dios. El arminianismo dice que la persona tiene que responder por su salvación y tiene que cuidarla, porque si no cuida esa salvación, existe la posibilidad de una apostasía, de un apartarse de Dios, y al apartarse de Dios está en peligro de perder su salvación. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede? Que
ambas doctrinas tienen bases y tienen fundamentos bíblicos. Que sí existe una seguridad de nuestra salvación, sí existe, y es una de las doctrinas más firmes y más sólidas de la Escritura. El creyente, el creyente, cuando nace de nuevo y cuando tiene una experiencia genuina con el Señor Jesucristo, difícilmente lo podrá dejar. Personalmente, si alguien me preguntara, ¿tú podrías dejar al Señor? Yo le contestaría que para mí sería imposible dejarlo, que para mí sería imposible vivir sin Él, que no tengo temor a perder mi salvación, que tengo temor de no agradarlo, que tengo temor de no dar la talla, que tengo temor de no cumplir con mi comisión, que tengo temor de enfriarme, de que se endurezca mi corazón, de que llegue un momento en que mi vida no sea fructífera, pues a eso le temo y con temor y temblor busco cada día que eso no me suceda. Pero si me preguntaran si yo tengo algún temor de perder mi salvación, tendría que responder con honestidad que yo estoy segura de mi salvación, que estoy segura porque estoy en Cristo, que me siento completamente segura, que sé que le pertenezco a Él, que sé que estoy en su reino y que sé que nada ni nadie me puede apartar de Él. Y eso se llama seguridad de la salvación. Y es algo que tiene un fundamento bíblico sólido, pero ojo, es algo que desarrolla cada creyente en su intimidad con Dios. No es algo que podamos aprender intelectualmente sin poderlo vivir. Por lo tanto, yo no enseño a las personas que han creído que son salvas, siempre salvas, sino que enseño la Biblia y personalmente no enseño la doctrina de Calvino, porque si enseñamos la doctrina del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, si enseñamos la doctrina de Hebreos, si enseñamos la doctrina de toda la Biblia, la persona va a crecer en una posición de equilibrio en la cual él descansa con paz en la seguridad de su salvación y al mismo tiempo la cuida con temor y temblor. Ese es el punto de equilibrio al que nos llevan las escrituras. Cuando nosotros nos divorciamos de una posición bíblica y de una posición doctrinal, cuando nos divorciamos de esas posiciones, personalmente, yo nací en un concilio de bases arminianas, es decir, que dice que la salvación se pierde. Pero toda mi educación, porque tengo que reconocer que todos los escritores y los más grandes teólogos, ninguno de ellos pone en duda la seguridad de la salvación. Y todos ellos, repito, tienen unos fundamentos bíblicos. Y yo puedo llegar a decir amén con ellos en cuanto a que en el desarrollo de mi vida espiritual he aprendido a andar con el Señor y he adquirido de su presencia y de su palabra la certeza de mi salvación, al mismo tiempo que he adquirido un sentido de responsabilidad, de temor y temblor que me hace temer al pecado, a la pereza, a la negligencia, al descuido y a todas aquellas cosas que en un momento dado me pueden apartar de Dios. Si nosotros nos vamos a las escrituras nada más y olvidamos la contienda doctrinal que nos divide y simplemente vamos a la escritura, si nosotros simplemente leemos este texto absorbiendo el propósito para el cual fue el texto escrito, ¿para qué fue escrito el texto? Para dividirnos entre los que creen que la salvación se pierde y los que creen que no se pierde. No, el texto fue escrito para advertirnos que hay un peligro de caer. Y eso es todo lo que yo tengo que asumir. Yo
tengo que asumir que hay un peligro de caer y que ese peligro comienza con la advertencia anterior que nos dice que si llegamos a un punto de estar estancados espiritualmente porque no avanzamos en el conocimiento de la palabra, porque hemos descuidado nuestra vida espiritual, porque tenemos el altar de oración descuidado, porque estamos completamente enredados en las cosas del mundo, porque nuestro corazón se está endureciendo, porque cada vez nos apartamos más de la iglesia. Cuando nosotros estamos viviendo un proceso así, el temor de esta advertencia debe llegar a nuestros corazones. Es decir, este texto fue escrito para amonestar a aquellos que están descuidando su salvación. No fue escrito para que nosotros empezamos a elucubrar cómo hacemos para que esto encaje dentro de mis creencias, cómo hacemos para que esto encaje dentro del calvinismo. No, cuando el autor de Hebreos escribió esto, no estaba pensando en si él era calvinista o era arminianista, estaba pensando en que había una congregación adormecida, que había una congregación que se había vuelto perezosa, que había una congregación que estaba estancada estudiando las mismas cosas y no avanzaba, que había una congregación en peligro de caer y punto. Todos los cristianos tenemos el peligro de caer. Si nos suceden las mismas cosas o si participamos de los mismos descuidos que nos han sido advertidos. Entonces, las advertencias comienzan desde la primera. Es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y así comienza. Entonces, primer peligro, el descuido. Segundo peligro, el endurecimiento del corazón. Tercer peligro, el estancamiento espiritual. Cuarto peligro, después de eso viene la caída. Son advertencias, no son textos para discusiones teológicas, son textos para que cada uno de nosotros examinemos nuestra vida, examinemos lo que Dios nos ha dado. ¿Has sido iluminado? ¿Recibiste un día la luz de su Espíritu? ¿Has gustado el don celestial? ¿Has participado del Espíritu Santo? ¿Has gustado la palabra de Dios? ¿Has estado sentado ahí escuchando la palabra de Dios y Dios ha hablado a tu vida y ha quebrantado tu corazón y has llorado por tu pecado? ¿Has recibido, has experimentado los poderes del siglo venidero y estás frío? ¿Estás apático? ¿Estás apartado? ¿Se te ha endurecido el corazón? Entonces esta advertencia es contigo, no es contigo. Dice, si sigues así, terminas caído y ya no va a haber una renovación para ti. Vas a quedar a la vera del camino. Simplemente recibamos la advertencia. No tratemos de ser teólogos ni de ir más allá, porque es una advertencia simple, es una advertencia sencilla. Cuando nosotros nos apartamos habiendo probado nuestra salvación, habiendo participado de todas estas cosas, ¿qué está diciendo el autor de Hebreo? Estamos crucificando de nuevo al Señor Jesucristo y estamos exponiendo al Señor Jesucristo a la burla, al vituperio. Está diciendo, estamos cometiendo un gran pecado al abandonar nuestra fe, estamos cometiendo un gran pecado al descuidar nuestra vida espiritual, estamos cometiendo un gran pecado al estancarnos, al no buscar más la palabra de Dios, al no buscar más su presencia, al quedarnos a la vera del camino, estamos pecando contra el sacrificio de Cristo, estamos exponiendo a Cristo a la burla, porque eso es lo que va a suceder. Hablemos en términos claros. Cuando un cristiano se enfría, cuando un cristiano se aparta, cuando un cristiano se vuelve al mundo, ¿qué está logrando ese cristiano? Que se burlen del Señor Jesucristo, que se burlen de la iglesia, que se burlen de Él. Entonces está diciendo, es imposible que para una persona que haya llegado a ese punto de endurecimiento, es imposible que haya una renovación espiritual, es imposible que vuelvan a ser de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está diciendo? Quizás algunas personas estaban en esta situación. ¿Y para qué está dada esta palabra? Para que esas personas se levanten, para que esas personas entiendan la gravedad de su negligencia, de su pereza, de su descuido, y se levanten y digan, Señor, aquí estoy, yo soy tuyo. Voy a retomar mi vida de oración, voy a retomar la comunión con los creyentes, voy a retomar mi altar, voy a buscar tu rostro. Señor, perdóname. Es un llamado a cuidar nuestra salvación, como lo dijera el apóstol Pablo, con temor
y con temblor, con temor y con temblor, porque el mismo Pablo, que es el expositor de la gracia, el expositor de la salvación perfecta en Cristo Jesús, el expositor de la seguridad de la salvación y de la doctrina de la elección y de la soberanía, de la elección soberana de Dios, que son las columnas básicas de nuestra fe, columnas indestructibles. Somos llamados, somos escogidos para salvación, somos predestinados para ser santos y sin mancha, sí, pero eso no nos puede llevar a una vida donde, con la excusa de que la salvación es segura, podamos vivir de una manera descuidada, desordenada y frívola, y quedarnos simplemente a la vera del camino. Como iglesia tenemos que avanzar a la perfección, como iglesia tenemos que avanzar a la santidad, como iglesia tenemos que avanzar al crecimiento espiritual. Y si eso no se está dando, algo grave está pasando. Grave, sí, estamos en peligro. Es la advertencia más fuerte que hay en todas las escrituras. Estamos en peligro, estamos en peligro. Eso es todo lo que dice la escritura. Eso es todo lo que dice la palabra de Dios. Tengamos muchísimo cuidado porque es un peligro caer junto al camino después de haber probado todas estas cosas. Vamos entonces a continuar con el texto. ¿Qué sucede? Mire lo impactante de esto. Que es tan fuerte lo que el escritor acaba de decir. Es tan fuerte, ha dicho algo fuerte, ha dicho algo grave, desconsolador. Dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Están crucificando de nuevo al Hijo de Dios y lo están exponiendo a vituperio. Y dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Voy a retroceder un momentico a la advertencia. Él explica esta advertencia con un ejemplo claro de la naturaleza. Está diciendo que hay dos tipos de hierba, ¿cierto? Y la hierba representa ¿qué? Al pueblo de Dios. Hay dos tipos de hierba. Cuando cae la lluvia, ¿qué representa la lluvia? Todas las bendiciones que Dios nos da. El ser iluminados, el don celestial, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, los poderes del siglo venidero. Es decir, todas las bendiciones que Dios envía son esa lluvia que cae sobre la tierra, que cae sobre la hierba, ¿cierto? Cuando llueve, la lluvia cae sobre todo tipo de hierba, pero hay hierba, hay tierra que produce hierba provechosa para los cuales, para aquellos que la labran. Sí, sí, hierba provechosa. Pero hay otro tipo de tierra que produce espinos y abrojos. ¿Qué está diciendo? Por ponerles un ejemplo. En una congregación hay dos clases de creyentes. Está el creyente que llega, se come toda la palabra de Dios, recibe toda la administración del Espíritu de Dios y da frutos de arrepentimiento, de humildad, de servicio, de mansedumbre, de generosidad, de amor, de compañerismo, de entrega, de devoción. Pero al mismo tiempo hay otro tipo de creyentes que también se traga la palabra de Dios, que también dice amén, que también aplaude, pero no da nada en la iglesia. A veces ni el saludo da. Escuche, estamos hablando del pueblo de Dios. No hay fruto de nada. Su vida no cambia. No hay fruto de integridad de carácter. No hay fruto de servicio a la obra. No hay fruto de amor hacia los hermanos. No hay fruto de compañerismo. No hay fruto de humildad. No hay fruto de mansedumbre. No hay fruto de gozo. No hay fruto de dar con generosidad. No hay fruto de nada.
está ahí comiéndose la palabra de Dios. Por el contrario, dice que es una hierba que produce espinos y abrojos. ¿Qué encontramos en ese tipo de creyentes? Murmuración, crítica, envidias, contiendas, prestan plata, nunca pagan, se aprovechan de los demás. Están ahí produciendo ¿qué? Espinos y abrojos. Y está diciendo, esos son dos tipos de creyentes. ¿Y qué está diciendo? Averigüen ustedes qué tipo de creyentes son. ¿Son creyentes que bendicen la obra o son espinos y abrojos? ¿Qué está diciendo? Sencillito, para los que dan fruto hay bendición de Dios. Para los que producen espinos y abrojos hay maldición. Dice, esa tierra está maldita y su fin es que será quemada. Con estas palabras tan terribles se cierra esta advertencia. Estas palabras tan terribles que están del versículo 7 al versículo 8. Después de haber dicho esto tan terrible, que es lo que está diciendo el autor de Hebreos a la congregación de los hebreos, ahora él va a dar unas palabras de consuelo. Unas palabras de consuelo que tienen que ver con aquellos, pues, que sí son creyentes, pero que simplemente están en una crisis de fe. Todo creyente puede tener una crisis momentánea de fe. Entonces, vamos a mirar lo que él dice luego de haber dado esa sentencia tan dura y tan cruel que está diciendo, algunos de ustedes son como espinos, algunos de ustedes no dan frutos, otros sí, pero los que no dan frutos están perdidos. Entonces, después de haber dicho eso, entonces va a hablar, ahora sí va a hablar claramente de la seguridad de la salvación de quién, del verdadero creyente. Y el verdadero creyente oye, y el que es salvo oye, y el que de verdad, por muy mal que esté, es genuino delante de Dios, escuchará esta palabra, despertará, se arrepentirá y corregirá su camino y avanzará. Vamos a leer lo que dice ahora a modo de consuelo, desde el versículo 9 hasta el versículo 20, estamos en el capítulo 6. Dice el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh hermanos, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto. Mire cómo él dice, aunque les estoy hablando así de duro, yo estoy persuadido de cosas mejores para ustedes. Yo estoy persuadido de cosas que pertenecen a la salvación, aunque les esté hablando así. Es decir, yo creo en que ustedes son salvos, aunque a veces me toque hablarles así. Entonces yo con base en este texto digo, hombre, hermano, así como él dice que él cree en la salvación de esa congregación, él es el pastor de la congregación, entonces yo creo que ustedes son salvos, pero un momentico yo les tengo que advertir. Yo les tengo que advertir que algunos de ustedes no dan fruto. Yo tengo que advertir acerca de esta vida cómoda. Yo tengo que advertir acerca de esta crisis que los puede hacer caer. Así de sencillo es la exhortación de un pastor. Y dice el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Paro ahí. Él le está diciendo a los creyentes, Dios no es injusto para olvidar todo lo que ustedes han sufrido por amor a la obra y todo el servicio que ustedes han prestado a los santos. Yo quiero que paremos ahí un momentico y todos ahí en sus Biblias miremos el versículo 10. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Acaba de decir que hay hierba provechosa y hay espinos.
Y ahora está hablando de la hierba que es provechosa. ¿Cuál es esa hierba provechosa? Son los cristianos que han mostrado amor por los santos de una manera tangible. ¿En qué sentido? En que han hecho una obra y un trabajo de amor sirviendo a los santos. Escuche bien lo que estoy diciendo. Usted no puede decir que ama al Señor Jesucristo si usted no ama a su congregación. Usted no puede decir que usted ama al Señor Jesucristo si usted no hace la obra de Dios con amor. Y la única manera de servir a Cristo es sirviéndole a los santos. No hay manera de servir a Jesús sino a través de la iglesia que Él redimió. Se trata de personas que hay que servir. Se trata de personas a las que hay que lavarle los pies. Se trata de personas a las que hay que socorrer. Se trata de personas a las que hay que ayudar. Se trata de personas a las que hay que amar. Personas de carne y hueso que se sientan a tu lado. Si tú eres una persona indiferente, tú no estás dando frutos de amor ni estás sirviendo a Cristo, porque no hay forma de servir a Cristo sino a través de los santos. Por eso dice, Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que has manifestado hacia los santos, sirviéndolos y aún sirviéndoles todavía. Leamos nuevamente el versículo 10 porque es supremamente importante y supremamente práctico, para la vida práctica. Y de nada nos sirve estar sentados en una silla apertrechados y aprendiendo más de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que debemos ser ya maestros, es decir, lo que yo tengo que darlo. Dice el versículo 10, nuevamente leo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, vuestra obra y el trabajo de amor. Esa es la señal, ese es el fruto de un verdadero creyente, un servicio en la obra y un trabajo de amor. Dice que habéis mostrado hacia su nombre, el amor hacia el nombre de Jesús. ¿Cómo se demuestra? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, yo no puedo hacer nada para el Señor Jesucristo. Lo único que puedo hacer para el Señor Jesucristo es bendecir a los santos que Él ha redimido. Esa es la única manera de servir, es lavarle los pies a los discípulos de Jesús. Se trata de personas, se trata de los hermanos de la iglesia, se trata de lo que yo hago por mi congregación. El crecimiento espiritual está dado por la obra de amor que yo ejecute a esa comunidad donde Dios me ha plantado. Cada uno de nosotros está plantado en una comunidad y esa comunidad tiene características diversas, pero Dios me puso ahí para que yo los ame de una manera práctica, es decir, yo tengo dones, yo tengo capacidades, yo tengo recursos, yo tengo habilidades, yo tengo una cantidad de cosas que tienen que ser puestas al servicio de ellos y esa es la manera como Jesús sabe que yo amo su nombre, no hay otra manera. Y si quiero esperar una recompensa de parte de Dios, tiene que venir por el hecho de haber servido a los santos y de seguir sirviéndolos aún, es decir, que no me decepciono, que no me canso, que no me aburro, que porque hablaron mal de mí, que porque no me atendieron, que porque no me agradecieron, buscando siempre la recompensa de los hombres. No. Sirviéndoles aún significa que a pesar de todos los inconvenientes, les sigo sirviendo a Cristo a través de servir y amar a los santos. Pero no sirve de nada lo que yo haya hecho en el pasado. Esto es lo que se llama perseverar, perseverar. Dice el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Solicitud para qué? Para servir a los santos. ¿Solicitud para qué? Para servir a los creyentes. Solicitud. ¿Qué es solicitud? Es estar de ánimo pronto. ¿En qué puedo servirte, hermano? ¿En qué te puedo ayudar? ¿De qué manera puedo servir yo a mi congregación? Pero deseamos que cada uno de vosotros, versículo 11, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Estamos frente a algo bien complejo, porque ahora el autor de Hebreos nos está diciendo que si nosotros no estamos involucrados en el servicio a la obra,
no tenemos amor hacia Cristo y no tenemos una esperanza clara de nuestra salvación. Nuestra salvación tiene un sello de garantía. Nuestra salvación tiene una evidencia y esa evidencia es el fruto. Y el fruto es el amor que profesamos públicamente hacia todos los santos. Pero ese amor no se puede acabar. Ese amor y esa solicitud de servicio no se puede empañar. Eso es caer en la mitad del camino, porque un hermano me traicionó, porque el líder de la iglesia se, se destapó un escándalo, en fin, por 50,000 cosas. Nada puede perturbar mi amor, mi entrega y mi servicio. Por el servicio del pasado no tengo la certeza de la salvación. Esa seguridad viene por permanecer sirviendo a Dios con la misma solicitud. Versículo 11, léalo en el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuáles son las promesas? Toda nuestra salvación son puras promesas que Dios hizo a Abraham. ¿Qué está diciendo? Que tenemos que mantenernos en ese espíritu de servicio y de amor hacia Cristo que se evidencia en la manera como yo le sirvo a mis hermanos en la congregación. Miren que esto es supremamente importante, sobre todo en este tiempo en que muchas personas, con la excusa del COVID y con la excusa de 1000 cosas, se han apartado de la congregación y mantienen una distancia con el cuerpo de Cristo. No es posible. Tenemos que romper esa barrera y entregarnos al servicio de la obra, porque de eso depende la certeza de nuestra salvación y nuestra vida espiritual y nuestro amor por Cristo. Ahora vamos al versículo 13. Aquí hay, bueno, lo primero que vimos en el versículo 9 son los frutos. En el versículo 10 vimos la justicia de Dios, que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra de amor. El versículo 11 y 12 que tenemos que mostrar la misma solicitud hasta el fin. Ahora, en el versículo 13 y 15 encontramos las promesas de Dios que avalan y sustentan esa salvación, esa seguridad. O sea, la seguridad de nuestra salvación descansa en la fidelidad del carácter de Dios, que hace que esas promesas sean certeras, sean seguras. Cuando alguien me promete algo y esa persona me ha fallado, yo tengo mi derecho a dudar. Yo tengo derecho a dudar porque esa persona en otras ocasiones me ha prometido lo mismo y me ha fallado. Entonces tengo derecho a dudar. Pero Dios es fiel y cuando Dios promete, nunca falla, nunca jamás ha fallado en sus promesas. Por lo tanto, no tengo ningún derecho de dudar de Dios. Vamos a leer versículo 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Está diciendo que Dios le hizo una promesa a Abraham y le hizo un juramento. Y que Abraham tuvo que esperar el cumplimiento de esa promesa que fue respaldada también por un juramento. Tuvo que esperar con paciencia, pero Dios le cumplió a Abraham todo lo que le había prometido. Ahora bien, esas promesas, la promesa que Dios le hizo a Abraham, es la base de la promesa que nos ha hecho a nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, los que somos hijos de Dios, por haber creído en la simiente de Abraham, que es Cristo. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, esa bendición que ya no es para la familia judía, sino para todas las familias de la tierra que han creído en la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo. Esas bendiciones también tienen el respaldo de una promesa infalible, porque es un Dios fiel, y que están también
afirmadas, por así decirlo, con un juramento. Así que tenemos dos cosas importantes: una promesa y un juramento. ¿De quién? De una persona que nunca miente, que nunca falla. Versículo 16 al 18. Dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Por ejemplo, en nuestro contexto, juran por la mamá, juran por los hijos, juran por el papá, juran por algo grande. Dice, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. O sea, cuando un hombre trata de que le crean, trata de comprometerse con algo y se esfuerza para que le crean, usualmente jura. Jura por la mamá, jura por el cielo, jura por Dios, jura por su abuela, en fin. ¿Cuál es el propósito del juramento? Sellar la promesa, manifestar que la promesa es firme, decirle a la persona: créeme que lo que te estoy diciendo lo voy a hacer, créeme que es verdadero, que lo que te estoy prometiendo lo voy a cumplir. Ese es el propósito de un juramento. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, o sea, para los hombres, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, o sea, asimismo Dios, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. En otras palabras, queriendo Dios mostrar que sus promesas son fieles y verdaderas y que pase lo que pase, las va a cumplir, además de la promesa, anexó un juramento. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta? Esas dos cosas inmutables son su promesa y su juramento. El autor de Hebreos está diciendo que todo lo que Dios ha prometido darnos en Cristo Jesús está respaldado por la fidelidad de Dios, de sus promesas, y está también fortalecido, confirmado por la fidelidad de Dios en sus juramentos. Esas son las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Es decir, si Dios cuando habla normalmente no miente, la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y Dios nunca hablando miente, mucho menos cuando hace una promesa y mucho menos cuando hace un juramento. Entonces, ¿qué está diciendo? Miren, la salvación prometida por Dios está sellada con dos cosas inmutables, que son una promesa y un juramento. Ahora, esa salvación es tan grande, esa certeza es tan grande, que el autor de Hebreos la llama la firme ancla del alma. Versículo 19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Entonces, aquí hay una figura un poco controvertida. Un ancla es algo que utiliza un barco para que las olas no se lo lleven a la deriva, o sea, para afianzarse en un lugar y que las olas no se lo lleven. Así que significa que la promesa de Dios y el juramento de Dios fueron dados para que estuviésemos firmes, afianzados, arraigados en la persona de Dios, aferrados a Dios, aferrados a su palabra, aferrados a su fidelidad, aferrados a su promesa. Pero por otro lado, esa ancla del alma dice que esa ancla penetra no en la tierra,
es un ancla rara, porque esa ancla nos tiene anclados no en la tierra como un barco echa su ancla en la profundidad del mar, sino que esa ancla nos tiene anclados en el cielo. Y utiliza ahora la entrada del Señor Jesucristo al cielo cuando efectúa nuestra salvación. Jesucristo entra al cielo como hombre, como el precursor, es decir, como el primero de muchísimos hombres que entrarían al cielo por la promesa de Dios, por el juramento de Dios. Entonces dice, esa promesa, ese juramento, esa certeza que nosotros tenemos en Cristo Jesús es como un ancla que atraviesa nuestra alma para que no dudemos nunca de nuestra salvación y que nos mantiene anclados en el trono de Dios. ¿Por qué? Porque allí entró Dios. O sea, Dios, el Señor Jesucristo entró en ese trono en representación nuestro y está sentado ahí esperando a que todos lleguemos a estar sentados con Él. Y de hecho, en cierto sentido, estamos sentados, dice el apóstol Pablo, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice Pablo en la carta a los Efesios. En esto debemos confiar y en esto nos tenemos que aferrar. El versículo 19, ahora lo volvemos a leer, habla del sacerdocio de Cristo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. O sea, así como el ancla penetra hasta la profundidad de la tierra y se afianza en la tierra para que el barco no se vaya, así el ancla de nuestra fe, que es Jesucristo, ¿cierto? Penetra hasta el trono de Dios y nos mantiene anclados al trono de Dios. Donde Jesús entró, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el versículo 20 ahora introduce nuevamente el tema del sacerdocio de Cristo, que es superior al sacerdocio de los levitas. Es decir, que aquí terminan los dos paréntesis. Recuerden que estos dos paréntesis fueron las dos exhortaciones. La primera exhortación, que es el peligro de la inmadurez, y la segunda exhortación, que es el peligro de caer en el camino, han terminado, se cierran las dos exhortaciones y ahora continúa la exposición de la superioridad del Señor Jesucristo como sacerdote frente a los sacerdotes levitas. Ahí retomamos el tema que habíamos comenzado la semana pasada, pero que se interrumpe por estas dos exhortaciones. Cerramos estas dos exhortaciones y continuamos ahora hablando de la superioridad del sacerdocio de Cristo, es decir, de la capacidad que tiene el Señor Jesucristo como sacerdote. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, que es lo que hace un sacerdote. Ahora van a hablar de un personaje que aparece en la Biblia llamado Melquisedec, un personaje que es sacerdote y al mismo tiempo rey, que aparece en el libro de Génesis, que no se sabe quiénes son sus padres y que no se sabe cuándo nació ni cuándo murió. Y el hecho de que no se sabe cuándo nació ni cuándo murió se convierte en un símbolo de la eternidad del sacerdocio de Cristo. Es decir, que Melquisedec en el Antiguo Testamento era un tipo de Cristo en cuanto a su sacerdocio. Por ejemplo, nosotros sabemos que José es un tipo de Cristo. ¿Por qué sabemos que José es un tipo de Cristo? Bueno, porque José fue vendido por sus hermanos por unas piezas de plata también, fue llevado a la cárcel, fue humillado y llegó a ser el más importante, perdonó la iniquidad de todos sus hermanos, perdonó todas las traiciones y aunque fue entregado como esclavo, ¿cierto? Se levantó y llegó a ser el más poderoso de la tierra. Entonces, hay muchas cosas en la vida de José que lo hacen tipo de Cristo. Moisés también es tipo de Cristo en algunos aspectos. Es decir, hay una cantidad de personajes en el Antiguo Testamento que son tipo de Cristo porque presentan unas características
que simbolizan algunas cosas de la persona de Jesús. Y uno de estos personajes es Melquisedec, que aparece como sacerdote y rey de Salem, y que por no tener fecha de nacimiento ni de muerte se convierte en un sacerdote que representa a un sacerdocio eterno. Este sacerdocio eterno del Señor Jesucristo, que es nombrado como un sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque está hablando de orden sacerdotal, y el orden sacerdotal que conocen los judíos es el orden levítico, ¿cierto? Esos son los sacerdotes que tenían que ejercer el sacerdocio, la tribu de Leví, la descendencia de Aarón era el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué pasaba con estos sacerdotes? Que morían y no podían continuar su obra de intercesión o de mediación entre Dios y el pueblo. O sea que su mediación era temporal, su sacerdocio era temporal, su intercesión era algo temporal. Ellos se morían y otro sacerdote tenía que ocupar su lugar. Entonces dice la escritura que Jesús no pertenece a ese orden sacerdotal porque el sacerdocio de Cristo es eterno. Él nunca muere, Él es eterno, Él vive eternamente para interceder por nosotros. Entonces, pasemos ahora a este aspecto en que Melquisedec nos alumbra un poco las características del sacerdocio de Cristo, mostrándonos que es un sacerdocio superior al de Aarón, superior al de los levitas. Capítulo 7 y vamos al versículo 1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Bueno, vamos a parar un momentico aquí y vamos a explicar esto por partes. Lo primero que está diciendo el autor de Hebreos es que cuando Abraham sale al encuentro de Melquisedec, tenemos que entender primero que Abraham es el padre de las 12 tribus, o sea que Abraham es mayor que todas las 12 tribus, o sea que Leví, que Simeón, que Dan, que Neftalí, que Manasés, que Rubén, que Judá. Es decir, Abraham es el padre de todas las tribus, o sea que es superior
a sus hijos, es decir, el padre en autoridad es superior a sus hijos. Abraham es superior a las 12 tribus que descienden de sus lomos, por así decirlo. Pero cuando hablamos de los levitas tomaban el diezmo de los que eran iguales a él, es decir, los levitas tomaban el diezmo de sus propios hermanos, de sus propios hermanos. Los levitas recibían el diezmo de otras personas que estaban en igual condición de ellos, por así decirlo, en un mismo rango. Pero Melquisedec toma el diezmo de alguien que es más grande que los levitas y que las 12 tribus de Israel. Melquisedec recibe el diezmo del padre de todas las tribus de Israel. Pero aún más dice que como Abraham es el que está diezmando, dice que en los lomos de Abraham están representadas todas las tribus de Israel, incluidas los levitas. Entonces imagínense que los levitas fueron la tribu a la cual Dios le dio el privilegio de recibir los diezmos. Es decir, Dios, el diezmo le pertenece a Dios. O sea, hablando un poquito aquí del diezmo para que nos quede claro algo, un principio que está en el Antiguo Testamento, que es el que el autor de Hebreos está aplicando aquí. El diezmo era el 10% de todo lo que producía el ganado y la tierra de un judío, de un hombre, el ganado y la tierra. Es decir, el 10% de su ganado, el 10% de sus cosechas. No era que se la tenía que dar a Dios, era que le pertenecía a Dios y por eso se la tenía que dar. Ojo que es un concepto totalmente diferente y el judío entiende esto perfectamente. Nosotros somos los que no entendemos. Dios dice que el 10% de todo el ganado de un judío y el 10% de toda la cosecha de un judío le pertenece a él. Y todos los judíos tienen que llevar ese 10% del ganado al templo y entregárselo a Dios porque le pertenece a Dios. Aparte de eso, Dios promete una cantidad de bendiciones, pero Dios no está diciendo que me lo den, que me lo regalen. Dios está diciendo que me lo entreguen porque es mío. Lo apartas y me lo entregas porque es mío. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con ese 10%? Con ese 10% Dios se lo entrega. O sea, es un privilegio, es una plata que es de Dios y Dios se la entrega a los levitas. ¿Para qué? Para que los levitas no tengan que dedicarse ni a la agricultura ni a la ganadería, que son las dos maneras de sustentarse, sino que los levitas se tenían que dedicar solamente a qué? Al estudio de la palabra de Dios y a la enseñanza de la palabra de Dios en el lugar donde Dios los pusiera. A cambio de eso, escuchen bien, era Dios el que estaba sustentando a los levitas. Ahora, podemos decir algo y es que de ese 10% total del diezmo, todo no era para los levitas, había una parte para las viudas y había otra parte eh, para los huérfanos y había una parte que tenía que ser consumida como en un ágape dentro de la congregación, o sea, si nos referimos estrictamente al diezmo, o sea, había un porcentaje que le pertenecía a las viudas de Israel, había otro porcentaje que le pertenecía a los pobres, a los desvalidos, a los huérfanos, y había un porcentaje que era para que lo comieran ahí, o sea, para que compraran vino, para que compraran comida, para que tuvieran un ágape delante del templo de Dios y que se reunieran, que fueran pueblo, que tuvieran coinonía, ok. Pero el resto le pertenecía a los levitas porque Dios se lo había dado. O sea, Dios le había dado a los levitas ese privilegio. Escuchen, el que mantenía a los levitas no eran los judíos con sus diezmos. El que mantenía a los levitas era Dios porque los diezmos eran de Dios y Dios se los daba a los levitas. Y eso es importante para que ustedes entiendan que los levitas tenían era que responderle a Dios, no a los judíos. Los judíos entregaban lo que Dios decía es mío y Dios decía que lo tomen los levitas. Entonces, es un concepto supremamente apasionante y claro que inclusive si nosotros vamos a dar, nosotros debemos dar con ese sentido, es decir, que eso es de Dios y que Dios otorga eso a los que predican el evangelio, pero es Dios
el que está manteniendo a sus siervos, no es la iglesia. Escuchen, no es la iglesia. La iglesia tiene que darle a Dios lo que le pertenece a Dios, pero Dios, con lo que le pertenece a él, Dios mismo sostiene a sus siervos. ¿Para qué? Para que sus siervos no tengan que agradar a la iglesia, sino que tengan que agradar a Dios, que es el que los sostiene. O sea, espero que me entiendan la idea, pero básicamente así es como funciona. Y eso es lo que está diciendo Dios, que aunque los levitas tenían el privilegio de que Dios les había otorgado, regalado a ellos los diezmos para que pudieran dedicarse a las cosas espirituales, a ellos también les tocó diezmarle a Melquisedec. ¿En qué sentido? En que ellos estaban en los lomos de Abraham y estaban representados en Abraham, y ellos, que eran los dueños de los diezmos, en ese momento le diezmaron a Melquisedec. ¿Y qué está diciendo él con eso? Que miremos cuán grande era Melquisedec, que hasta el gran Abraham y hasta los privilegiados levitas le dieron diezmos a él, y que él recibió los diezmos. Y otro argumento para decir que Melquisedec era grande, escuchen bien, y era más grande que Abraham, porque dice, el que bendice es el mayor. Es decir, si yo salgo a la calle, la bendición me la tiene que dar ¿quién? Mi mamá o mi papá. Es decir, los que están por encima de mí en autoridad. Esa es la verdadera bendición. Yo necesito la bendición de mis padres. Yo necesito la bendición de los que están en cobertura sobre mí. Entonces está diciendo, sin duda alguna, sin discusión alguna, el que bendice es el mayor. Y cuando nosotros revisamos el cuadro, el momento en el que viene Abraham, después de haber derrotado a una cantidad de enemigos y trae un botín grande y saca el diezmo del botín y se lo ofrece al sacerdote Melquisedec, que aparece misteriosamente ahí como un tipo de Cristo, cuando Abraham ofrece esos diezmos, ¿cierto? El que ofrece los diezmos es menor, Abraham es menor, los levitas son menores que Melquisedec, todos están diezmando a Melquisedec, y Melquisedec, que es el mayor, el superior en términos espirituales, es Melquisedec el que bendice a Abraham, el que bendice a Abraham. Entonces, es un personaje bien interesante porque nos habla de que esta grandeza de Melquisedec, que pertenece a un orden sacerdotal misterioso, que nadie conoce, porque es solamente Melquisedec y aparece siempre Melquisedec, o sea, no sabemos quién sucedió a Melquisedec cuando se murió, eso nunca, dice, permanece como un sacerdote eterno, Melquisedec, porque no tiene la fecha de la muerte ni la fe, sino que permanece y aparece eterno ahí. Y dice, este orden de Melquisedec, este Melquisedec es tipo del sacerdocio del Señor Jesucristo, y está diciendo, miren qué grande es Cristo y miren cuán superior es su orden sacerdotal, que es superior al orden sacerdotal de los levitas, porque ni siquiera Cristo pertenece a la tribu de los levitas, porque todos sabemos que Cristo pertenece a la tribu de Judá. Entonces, ¿qué está diciendo? Que con Cristo se instaura un nuevo sacerdocio que es superior al sacerdote levítico, y que no solamente es superior, sino que da por terminado el sacerdocio levítico, da por terminado el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico pertenecía a la ley y Cristo no pertenece a los levitas. Es un sacerdocio anterior a la ley. Melquisedec aparece en un momento histórico antes de Moisés, en el momento de Abraham. Aparece Melquisedec, cuando Abraham aparece, Melquisedec ya existía, ya era sacerdote. Entonces está diciendo que hay un nuevo sacerdocio, que es un sacerdocio eterno, que es un sacerdocio superior, que es un sacerdocio que anula y da por terminado el sacerdocio de los levitas. Y esto es bien interesante porque también anula el sacerdocio católico. Anula todos los sacerdotes. No hay sacerdocio más que el del Señor Jesucristo. Y nosotros, su iglesia, que somos reyes y sacerdotes,
pero el único sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, que eternamente intercede por nosotros y que con una sola ofrenda, como lo dirá más adelante, nos ha santificado y nos ha perfeccionado. Bueno, continuamos leyendo, quedamos hasta el 14. Ahora vamos al versículo 15. Dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, como el caso de los levitas, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él y cita el Salmo 2. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Eso es una profecía mesiánica que está en el Salmo número 2 y por eso la citan aquí y que se cumple en la persona de Jesucristo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento anterior? El mandamiento de que los levitas ejerzan el sacerdote. Queda abrogado, anulado. ¿Por qué? Porque se levantó un nuevo sacerdote a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué abrogaron ese sacerdocio? Porque los levitas no podían perfeccionar al pueblo de Dios. Versículo 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento, o sea, los sacerdotes levitas, fueron hechos sacerdotes, pero sin juramento, pero este sacerdote, o sea, Jesús, con el juramento de aquel que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Cuál es este mejor pacto? El pacto de la gracia. Los judíos vivieron en un pacto que no los pudo salvar. El pacto de la ley cuyo mediador era Moisés. El mediador del pacto de la ley era Moisés. Ellos invalidaron la ley, violaron los mandamientos y desecharon a Moisés. Por lo tanto, no pudieron mantenerse firme en su pacto. Y Dios dice que se desentendió de ellos, porque ellos comenzaron a vivir una vida pecaminosa, contraria a la ley. Y para ellos estar en pacto con Dios, o sea, en relación con Dios, tenían que cumplir la ley y tenían que obedecer a Moisés. Y ni cumplieron la ley, ni obedecieron a Moisés, ni lo respetaron, ni lo honraron. Por lo tanto, el pacto de Moisés quedó completamente anulado. Pero Cristo es el fiador, dice, de un mejor pacto. Versículo 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es una de las mejores noticias que podemos tener y es saber que independientemente de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que nos sucede, Cristo, nuestro sumo sacerdote, léalo en el versículo número 25, vive eternamente intercediendo por nosotros. Versículo 25, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es nuestro Salvador perpetuo, continuamente está intercediendo por nosotros. Así que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos siempre a través de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote que siempre nos está defendiendo delante del Padre. Bueno, en eso es superior el sacerdocio del Señor Jesucristo. Continuemos estudiando la superioridad del sacerdocio de Cristo y ahora vamos a ver la superioridad del sacerdocio de Cristo en cuanto a su carácter.
Los sacerdotes levitas eran hombres pecadores, eran hombres con fallas. Y el sacerdocio levítico, como la mayoría de las instituciones religiosas de Israel, se fue corrompiendo con el tiempo, hasta el punto de encontrar un sumo sacerdote tan corrupto como Anás y tan corrupto como Caifás. Habían dos sumos sacerdotes cuando Cristo vino a la tierra. El uno lo había puesto Roma y el otro era el que el pueblo judío consideraba que era el sumo sacerdote. El uno y el otro jugaban el mismo rol. El uno se dejaba llevar por el otro. El uno era el yerno, el otro era el suegro y eran supremamente corruptos. Conocemos que pagaron testigos falsos, que eran los dueños de todo el dinero que se recaudaba de manera ilegal a través de los animales del sacrificio del templo, a través de las monedas de los cambistas. Ellos eran los dueños de la corrupción religiosa de Israel y ellos son el sello de una institución religiosa corrupta y depravada. Pero nosotros como iglesia, ahora tenemos un sumo sacerdote santo, justo, íntegro, que nunca falla. De allí que nosotros tenemos que aprender a poner la mirada en Cristo y no en los hombres. De allí que las personas cuyos pastores y cuyos líderes han fracasado o han caído en una falla moral no tienen excusa para apartarse de Dios, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Vamos a leerlo en el versículo 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, como los levitas, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La palabra del juramento es la que está en el Salmo 2 y fue posterior a la ley, pero constituye como sumo sacerdote al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue hecho perfecto para siempre. Entonces su sacerdocio es superior porque tenemos un sacerdote puro, santo, sin mancha, íntegro, sin pecado, que puede estar en la presencia de Dios y que puede garantizarnos que nosotros también estemos en la presencia de Dios. Ahora vamos a mirar la superioridad del ministerio sacerdotal de Jesús. O sea, es superior por muchas razones. Vamos a mirarlas en el capítulo 8 y leemos del 1 en adelante. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Primer punto de la superioridad del Señor Jesucristo. Es superior a los otros sacerdotes porque Él es ministro del verdadero santuario de Dios. Los
sacerdotes levitas ministraban en un santuario que era una figura y una sombra del verdadero santuario de Dios. Esto se refiere al tabernáculo inicialmente y luego al templo de Jerusalén en una segunda instancia cuando el pueblo de Israel ya se asentó sobre la tierra de Canaán. Pero tanto el tabernáculo como el templo eran una figura, una maqueta, no es el lugar verdadero donde habita el Padre Celestial. No, ninguno de esos sacerdotes entraron a ese santuario. Ninguno de esos sacerdotes, como dice aquí la Biblia, traspasó los cielos. Ninguno de ellos se sentó a la diestra del trono de la majestad. Solamente Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo hizo lo que hacía un sacerdote acá en el tabernáculo, pero lo hizo allá en el cielo. Recordemos lo que hacía un sacerdote en el tabernáculo. Un sacerdote levita tenía primero que ofrecer un sacrificio para limpiar sus propios pecados. Después de que él ofrecía ese sacrificio para limpiar sus propios pecados, entonces ofrecía otro sacrificio para limpiar los pecados del pueblo, de la congregación. Tenía que pasar por una serie de rituales, de cosas, llegaba al lugar santo y luego atravesaba el lugar santísimo para rociar con esa sangre de esos sacrificios, el sacrificio por su pecado, el sacrificio por los pecados del pueblo, tenía que rociar el arca del pacto, el lugar de la presencia de Dios, tenía que rociarlo con esa sangre para que la Shekinah de Dios, que era un humo, una luz, descendiera. Pero todo eso era que, repito, era simplemente una representación de una realidad, no era la realidad, era solamente como un drama, no era algo real. El Señor Jesucristo no entró en ese tabernáculo. El Señor Jesucristo entró directamente al cielo con su propia sangre, sangre de un hombre santo, justo y puro. No sé si ustedes recuerdan un pasaje en que él se encuentra con María, que es la primera persona que lo ve resucitado, y le dice a María, no me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ahora subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Se iba a presentar santo, puro y sin mancha, ofreciendo su vida, ofreciendo su sangre ante el trono mismo de la majestad de Dios. Y no solamente se presentó, y no solamente su sangre y su sacrificio fueron aceptos por el Padre en pago de todo nuestro pecado y en pago de nuestra maldad, sino que llegó a sentarse en el trono y de esa manera y simbólicamente, representativamente, estamos nosotros sentados allí. Y un día estaremos sentados literalmente, pero ahora representativamente nosotros estamos sentados con Él en el trono de la gracia, en el trono de Dios, porque su obra es perfecta, porque su sacrificio es perfecto y porque Él nos introduce directamente en la persona de Dios. Su sacerdocio es superior porque ninguno de los levitas logró jamás esto. Ahora vamos al versículo 6. Entonces es superior porque Él no entró al tabernáculo, sino al mismo cielo donde habita Dios y nos introdujo a la presencia de Dios. Ahora vamos al versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El ministerio sacerdotal de Cristo es superior a los levitas, es superior al de Aarón, porque está establecido sobre mejores promesas. Por ejemplo, ¿cuáles eran las promesas del antiguo pacto? Las promesas del antiguo pacto eran que si cumplía todos los mandamientos de la ley, entonces Dios lo bendeciría. Y nosotros recordamos todo lo que está escrito en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, que no habrá mujer estéril, que no tendrás las enfermedades que le mandé a los judíos, que tu despensa rebosará de vino, rebosará de grano, rebosará de aceite, o sea, una riqueza material, pero estaba supeditada a qué? Eran las bendiciones de la obediencia, obediencia a la ley de Moisés, que estaba escrita ¿qué? En piedras. Y ellos no pudieron obedecer a la ley de Moisés y no pudieron retener las promesas de Dios, porque las promesas de Dios eran condicionales al cumplimiento de la obediencia de ellos. Y la carne no puede obedecer la ley de Dios porque es contraria, porque es desobediente, porque está caída. Pero Jesús es mediador de un pacto que tiene mejores promesas, porque en estas promesas Dios se compromete a transformar nuestros corazones. Dios no nos está pidiendo que obedezcamos un mandamiento. Dios nos está prometiendo cambiar nuestros corazones para que amemos su palabra y obedezcamos con gozo, con alegría y con amor, para darnos a nosotros la capacidad de hacer su voluntad, no para imponernos su voluntad, sino para darnos un nuevo corazón donde estén escritas sus leyes, de tal manera que el cumplimiento y la obediencia sea un gozo, sea una inclinación de nuestra alma. Dios no nos está ofreciendo que si nosotros nos esforzamos en cumplir algo, Él entonces nos va a bendecir. No, Dios nos está ofreciendo bendecirnos con un nuevo corazón, con una nueva capacidad de amarlo, de escucharlo, de seguirlo, de servirlo y de obedecerlo. Pero eso lo hace Dios en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, pero añade, porque Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, la buena voluntad de Dios en Cristo Jesús es que nosotros seamos transformados, que tengamos un corazón puro, que ame su palabra, que ame su verdad y que se deleite en el cumplimiento de sus mandamientos, de tal manera que le ofrece a todos los creyentes conocer a Dios. El sacerdocio levítico, solamente eran los levitas los que conocían la palabra, solamente era Aarón el que tenía acceso al lugar santísimo. Aquí Dios está diciendo, todos me conocerán, y está ofreciendo un perdón perfecto. Dice el versículo 12, seré propicio a sus injusticias, es decir, yo me voy a encargar de cubrir sus maldades, sus pecados. Yo me voy a encargar yo mismo de que estén en paz conmigo y reconciliados conmigo. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y finalmente, el versículo 13 termina, el versículo 13 termina diciendo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Dios mismo, que conocía la debilidad del hombre y específicamente de los judíos,
porque Él lo sabe todo, porque Él lo conoce todo y de antemano sabía que ellos no podían obedecer. Dios mismo en el Antiguo Testamento prometió un nuevo pacto. El nuevo pacto es una promesa que aparece en el Antiguo Testamento, tanto en el profeta Ezequiel como en el profeta Jeremías. Aparece la profecía cuando Dios dice: haré un nuevo pacto, les cambiaré el corazón, pondré mis mandamientos en su corazón. Es una promesa, y cuando dice nuevo pacto dirá, ese pacto nuevo implica que el anterior es viejo y implica que el anterior que caducó, que hay que anularlo, que hay que desecharlo, porque hay uno nuevo, porque hay uno mejor. Está diciendo a todos estos judíos cristianos, a estos creyentes, les está diciendo: no se vuelvan atrás, porque lo que tenemos en Cristo Jesús es mejor que lo que ustedes tenían con Moisés, es mejor que lo que tienen en ese templo. Lo que nosotros tenemos con Jesús es más grande. No se vuelvan a un templo hecho de manos, no se vuelvan a un sacerdocio que no los puede transformar, no vuelvan atrás. No vuelvan a la religión hueca y falsa. Continúen en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas de Dios, porque Cristo nos lleva y nos introduce al mismo trono de Dios y nos transforma el corazón. Ese es el nuevo pacto. Vamos a continuar con la superioridad del ministerio del Señor Jesucristo. Lo primero que vimos fue un mejor santuario. Ahora vimos un mejor pacto. Y ahora, ahora un mejor pacto del 8 al 13. Bueno, y ahora vamos al capítulo 9. Dice: ahora bien, capítulo 9, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Esto es el tabernáculo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, o sea, el lugar santísimo, donde está realmente el trono de Dios, simbolizado en el arca del pacto, dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Voy a parar aquí para hacer una explicación de este texto, de esta parte. Está diciendo, de todo lo que está diciendo, el autor de Hebreos lo que quiere decir es: recuerden cómo es un tabernáculo. Se supone que ellos ya no iban al templo. El templo tenía la misma estructura del tabernáculo, pero en el templo. Entonces tenía un atrio donde entraba todo el mundo, tenía un lugar santo donde entraban solamente los sacerdotes levitas y tenía un lugar santísimo donde solamente entraba el sumo sacerdote. Y ese lugar santísimo estaba separado del lugar santo y del atrio. ¿Por qué? Por un velo. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Que el mismo velo que separa el lugar santísimo, es decir, que impide el ingreso de los sacerdotes y aún mucho más, y menos del pueblo, al lugar santo, ese mismo velo es el que
mostraba que la santificación que se requería para estar en la presencia de Dios aún no se había dado. Ese mismo velo que impedía el ingreso de las personas y aún de los sacerdotes levitas a la presencia de Dios, ese mismo velo estaba diciendo, aún no están listos para adorar a Dios. Estaba diciendo, todo lo que se hace en este tabernáculo no puede introducirlos. Es decir, todo lo que ustedes hagan. Entonces, ¿qué sucede? Que llegaba el pueblo y todos estaban en el atrio y participaban de los lavatorios y participaban de una cantidad de cosas, ¿cierto? Y luego estaban los sacerdotes levitas que tenían un privilegio de entrar al lugar santo y comer de los panes, de la mesa de la proposición y podían ver el candelabro y todo eso, pero aún tampoco podían entrar al lugar santísimo. ¿Para qué era eso? Para que ellos se dieran cuenta que eran pecadores, para que ellos se dieran cuenta que esos sacrificios no los hacían perfectos, para que ellos se dieran cuenta que aún no podían entrar en la presencia de Dios y que necesitaban a un sumo sacerdote que de verdad pudiera quitarles el pecado, que de verdad pudiera limpiarlos y que de verdad pudiera introducirlos al trono de Dios. Y lo que está diciendo el tabernáculo a los judíos es, ustedes como sacerdotes no sirven, ustedes como sacerdotes no pueden traer, no pueden introducir al pueblo a mi presencia. Necesitamos otro sacerdocio, necesitamos otro sacerdote, necesitamos otra ofrenda, necesitamos otro ministerio, necesitamos algo perfecto. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde ofrece su propia vida por nuestros pecados, y eso lo hizo en el mismo cielo, entrando a la misma presencia de Dios, para que nosotros también pudiésemos estar en esa presencia.